Hola, Milu. Hola, ahí va. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Creo que re bien, ¿eh? Bien, Cope. Re bien. Bueno, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a charlar un poco hoy. De una. Estoy viendo que se suma gente. ¿Viste? Espectacular. Rapidito, ¿no? Los tengo adiestrados ahí con la puntualidad, porque hay que aprovechar el tiempo. Bueno, encima contigo hoy tengo un poquitito menos, así que vamos a arrancar con todas. Mira, primero te voy a hacer algunas preguntas sobre tu obra, pero me interesa muchísimo todo lo que estuve leyendo que me enviaste de tus textos, así que, bueno, invitar acá a la gente a que se quede a filosofar hoy un poco con nosotras. Y bueno, la verdad que no tengo idea cómo empezaste a pintar vos las paredes. Te conocí y ya como que habías pintado un montón. ¿Cómo fue ese recorrido? Em, fue- en el 2000, ay, 12, 11, empecé a pintar en la calle, donde después de hacer un taller de pintura de gran formato, donde conocí a otras personas maravillosas que también nos dedicamos a esto, que fue Mira. un rejunte de gerencia los sábados, algo así. Y después salimos a pintar un montón con amigos. Y, y ahí nada, y ahí entonces de ahí no paré. Mira, buenísimo, buenísimo. Y eh, al construir, digamos, todo este tiempo que tenés como construyendo tu relato, eh, ¿sentís que llegaste como a una especie de identidad visual y que haya algo que identifique lo que vos querés expresar como una línea común o es todo distinto? No, no, me parece que uno nunca llega, o por lo menos yo espero no llegar nunca. Creo que hay una identidad que, o sea, que a veces uno, viste, cree que es un logro eso de que reconozcan la obra de uno y que crean que es de uno, pero en realidad yo ahí lo que veo es que caigo en los mismos errores, ¿no? Como que tengo la misma, como que caigo en los mismos errores de técnicos, etcétera. Claro, Ojalá fuese un devenir más múltiple y cada muro sea algo nuevo. Y es como lo que intento, siempre trato de romper y empezar de nuevo. A veces, nada, me trago en algunas cositas. eh, pero no, de hecho ahora con todo este asunto, ¿no? De este mundo, como que yo creo que todo va a cambiar por suerte de nuevo y voy a empezar como de nuevo. Eh, mira, te vas a así. resetear vos también, digamos. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre trato de resetearme, pero me parece que en este contexto, digamos, es menos voluntario, ¿no? Entonces sucede, se impone. Claro, totalmente, totalmente. Como nos imponen tantísimas otras cosas. Alguien preguntó como por tus disparadores, igual a la hora de pintar. ¿Depende del contexto al que vas o tenés ideas prepensadas? No, o sea, yo trato de laburar siempre con el contexto, ¿no? Sobre todo en esta última serie, que creo que es como la más mediocre, pero al mismo tiempo eh, es, u- es, es un error en la dirección que yo quiero ir, ¿no? De la serie de las brujas, como que trato de ver relatos del mismo lugar, ¿no? Eh, Ujú. como juicios, sobre todo en Europa, juicios que se hicieron a brujas o crear una fantasía de una bruja de ese lugar, Wow, etcétera. Eh, pero esa es la serie de las brujas, que igual no la que igual nada, ya lo ya caducó. Así que estamos ya como hablando todos caducó. sobre una obra muerta. Pero bueno, está bueno que muera la obra y hacer el luto. Así que Tremendo, qué fuerte, qué fuerte. Y bueno, esta es alguna pregunta más técnica que echaron por ahí, como si trabajás sobre manchas.
Complicada esa pregunta. Calculo que viene a la pregunta de, bueno, yo más bien que eso, por las manchas, te preguntaría por tu paleta, por ejemplo. O sea, como que llegás a, estás como muy trabajando los colores tierra, eh, la Sí, es como desaturación. lo que siempre es lo que te sale. La obra es lo que te sale. Si yo pudiese pintar Claro. mejor, no se preocupen que lo haría. Si yo tuviese, o sea, sí creo que tengo ideas más copadas de lo que me sale, pero bueno, ya en algún momento se va a poner mi mano a la misma velocidad que mi cabeza, Ah, pero, pero bueno, es lo que le sale la mano. O sea, y uno va probando y se van haciendo nuevas cosas, pero es como, es lo que le sale a la mano, un poco. sos re grosa, Milu. Vos sabés que yo me gusta muchísimo, muchísimo el mural que hiciste en Sao Paulo con los pilladores. Sí, Ah, porque me encanta ese movimiento también. De hecho, voy a traer uno de estos días a un amigo pillador de allá de Sao Paulo para hablar porque mira, me encanta y bueno, lo veo como muy relacionado también a unos temas que quiero que toquemos hoy. bueno, dale, de una. Perdón, pero ¿en qué contexto fuiste a pintar esto? ¿Y llamaste chicos pilladores para pintar con vos? No, ese muro lo hice en Belo Horizonte y yo había hecho como todo un boceto y entonces siempre que, o sea, entonces cuando llego había un pillo bastante gigante en una parte y me dicen, che, no hay que tapar, ¿por qué no pintás, digamos, alrededor de eso, ¿no? Y el boceto que yo tenía era la cara sobre eso. Digo, no, Mm, está todo bien, pero yo no puedo dejar un coso. Llamemos a quienes lo hicieron, que me parecen unos grosos, que se subieron hasta ahí, y que vengan a qué hacer algo tremendo. conmigo. O sea, porque también, aunque yo no vaya sobre eso, igual que es como que hay un diálogo, una tensión rara, ¿no? Hay una tensión, ¿no? Entre eso es como un recorte y yo llamando la atención sobre eso, pero al mismo tiempo no taparlo por un código por si me tapan, no sé, algo todo medio raro. Y entonces me junté con Tiki Dots, que son dos pilladores de ahí de Belo Horizonte, y después vino también, vinieron dos más. Y entonces lo que hice fue incorporar a la obra el pillo, que además el pillo tiene una potencia que dialoga con la obra en esa, por más que la obra ya no me gusta, ¿no? Y encima lo hice en unas condiciones como muy, nada, muy estresantes, pero lo No, que, lo que sí sucede es que el pillo representa una marginalidad, una ilegalidad, una manifestación de la marginalidad desde una autenticidad, ¿no? Porque tampoco es, o sea, tampoco responde al colonialismo del graffiti, ¿no? En ciertas cosas, entonces es claro, es la tan. periferia con una lata yendo allá arriba a hacerse ver, digamos. Sí, y hay algo más corporal, hay algo más del cuerpo, entonces, ¿por qué no? Porque saber cómo se llegan, etcétera, y todo desde lo corporal, Total. y entonces en realidad no es solo el nombre, yo qué sé, sino dónde se pone, cómo se pone, hay siempre una manifestación del cuerpo. Y además el cuerpo se pone más en riesgo, porque sobre todo en Belo Horizonte está mucho más perseguido que en las otras ciudades de Brasil. Eh, Mm, y entonces, no es que, no es como ese pseudo graffiti de Europa que van a pintar trenes y pagan multas. Entonces, eso claro. es otra cosa. Así que nada, los pies, unos genios, y logramos hacer entre todos esa gran obra. Gran ¿Cómo en deben tamaño. haber flasheado los locos que, o sea, ellos llegan igual allá arriba y todo, pero tipo, che, chicos, no se vienen conmigo a pintar y arriba de la grúa, re cómodo, ¿viste? En el Sí, sí. elevador. Obviamente ellos consideran como un exceso todo lo que es arnés, etcétera. Pero la verdad es que muy buena onda y la pasamos muy bien en esa pintada. Qué experiencia, total. Bueno, y te quiero preguntar, cuando vos decís pintar es un ejercicio de poder, ¿a qué te referís? Porque hay muchos discursos bastante, en mi opinión, bastante boludos con respecto a esto de la intervención del espacio público, como, no, le regalo a la ciudad, ¿no? Y todas esas cosas
Medio romántico. que es mejor una pared de color que una blanca, no. O sea, es un ejercicio de poder, digamos. Uno interviene en un espacio e impone una imagen. Eh, y entonces hay que ver cómo se impone esa imagen, ¿no? Y cómo uno ejerce el poder sobre ese espacio que se dice público, pero todos sabemos que no está, no carece de control, sino que y no es igual para todos los cuerpos. Claro. Como que hay un vacío con respecto al espacio público, que a veces es el espacio de la nada y el espacio del todo, y no, en realidad cada espacio está concretamente dividido por una cuestión urbanística, tiene unas relaciones de poderes, digamos, concretas en ese territorio. Y entonces uno Sí, interviene sobre esas personas relaciones de poder. que están inscriptas ahí o que circulan o como, no, digamos, uno no es de todos los espacios públicos, aunque nos sintamos caminantes del mundo, ¿no? No, no, hay fronteras y hay fronteras, o sea, me parece que eso con, es- con esto de la cuarentena se vio, o sea, hay fronteras y fronteras, o sea, no se guetifica Palermo, se guetifica la Villa Azul, entonces no Mm, solo es, ay, bueno, yo hasta dónde puedo ir con mi pasaporte, sino, digamos, dentro de un mismo territorio. claro, claro, claro. Y por esto, digamos, como que de repente eh, en tu manifiesto contra el street art comenzás como a realmente plantear que el street art, no sé si, bueno, no sé si la diferencia con arte urbano o qué, pero que se termina siendo a veces funcional a la gentrificación, ¿verdad? Sí, o sea, una pared pintada es una pared pintada, después tiene el mural es una potencia, entonces esa potencia puede ser o desde un mural reivindicativo o un mural que da cuenta de una presencia, hasta un mural, hasta un mural, digamos, que también juega a favor de la gentrificación, ¿no? O establece una estética dominante sobre un territorio, o sea, como que Pero, perdón, ¿podrías explicarle así brevemente, le podrías decir a la gente qué es para vos la gentrificación? Así como nos ponemos al día todos, porque es muy nueva de repente esta palabra en el vocabulario, me parece. bueno, la gentrificación, lo que voy a decir no es una opinión mía, digamos. Eh, es un, ¿cómo se diría? Un mecanismo por el cual se desplaza cierta población marginal de un territorio y se lo ocupa con, con una población más privilegiada. Y esto se inicia antes con un... Porque a veces la gentrificación se piensa solo en términos positivos, ¿no? En inversiones inmobiliarias, etcétera, eh, desde hasta, no sé, prender fuego con metillos en la boca, ¿no? Eh, Claro. O sea, pero en realidad siempre empieza se ve como la antes. cara A de la gentrificación y se tapa todo lo otro, digamos. No, la Porque la historia es gentrificación la igual cosa que siempre gana es, la historia. sí, la gentrificación siempre es este desplazamiento. Lo que yo digo es, empieza también antes, por ejemplo, con hacer ese barrio marginal, o sea, con una inversión, con una intervención positiva, es decir, de la policía, pero digamos asegurando una, entre comillas, inseguridad o una violencia, inicia con o sea, un descuido de los residuos, por ejemplo, ¿no? No se levantan con la misma periodicidad los residuos en un barrio, ¿no? En distintos barrios. Entonces, digamos, se establece antes un término de gentrificación por el cual se desplaza, sobre todo porque en general quedaron como, desde el crecimiento de la ciudad, quedaron cerca de centros urbanos, ¿no? Como puede ser Barracas, Parque Patricios, también viene Claro. muy acompañada con ciertos términos de la ciudad inteligente. Hay varias maneras de gentrificar, pero básicamente es el desplazamiento de una población eh, marginal o de clases sociales más bajas por una clase social más alta y después de, ¿no? de dejar, etcétera, de intervenir, viene todo este discurso de poner en valor, que en general Claro. viene, ¿no? poniendo Starbucks, ¿no? O Por eso galerías de arte. imposición cultural, digamos. ¿Cómo? De repente es como una imposición cultural también, Sí, sí, porque igual lo que quieren hacer es sacar
y entre comillas, ¿entendés? A los negros de mierda y poner a los chetos civilizados, entre comillas, ¿no? Todo Claro. esto. Entonces quieren como, porque justamente quedaron cerca de los espacios de De estos cierto, espacios de más. los centros sí, de los centros de poder de la ciudad o los centros urbanos. Entonces justamente suceden estas cosas que vienen también acompañadas de violencia policial. Y no es que el mural sea el responsable, sino que el mural es una de las pequeñas partículas que acompañan este proceso, porque sería bastante inocente creer que un mural gentrifica, sobre todo acá, que acá, digamos, la gentrificación se hace sobre territorios donde ni siquiera hay cloacas, ¿no? Pero sí hay Claro. un equipamiento de ese territorio para clases privilegiadas para que después, como suben los alquileres, se desplaza cierta Población. población para, para otra gente. Entonces empieza con esa cuesta de puesta en valor y a veces, dado que las artistas somos bastante boludas, mediante una precarización, digamos, al menos en lo que es desde afuera, se puede hacer. De todos modos, acá es un poco eh, imposible hacerlo solo porque tenés un montón de otras casillas que llenar, ¿no? Como cloacas, inseguridad, Claro. etcétera. Pero como nombrás mucho el caso de lo que pasó en La Boca, digamos, que Mm. hicieron todo el recorrido para llegar a la usina del arte urbano, mural, 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 y de repente ahora, oh, se puede caminar esas calles del Bondi a ese polo Sí, cultural que hicieron. sí, sí, lo que sé es que no sé si se pueden cambiar, o sea, obviamente la seguridad, y cuando uno habla de seguridad para quién, en realidad es, ¿no? Mm, La seguridad para aquellos turistas, ¿no? Que van y vienen, ejerciendo el claro, poder, sobre todo aquel que no sea esa población a la cual ellos consideran válida. claro, Entonces, lo que sucede es que, que se establecen ciertos circuitos. La Boca, digamos, compraron, ¿no? El paseo ese turístico y también tienen el polo cultural y hacen como, nos llamaron a nosotros, pero también hay en paralelo, ¿no? Un negocio inmobiliario, hay conventillos que se prenden fuego, digamos, hay un montón de cosas en claro, paralelas, pero nosotros somos como la cara, ¿no? Como un intento de palermizar la boca, claro. como, ¿no? La civilización y barbarie, que ya sabemos que la barbarie es lo que nosotros deseamos, pero sin embargo es como la imposición de la hegemonía cultural. De la hegemonía, claro. Y de todas maneras, también como me gustó el hincapié que hiciste en que, digamos, América Latina, fuera de esta colonización cultural que viene como de muchísimo antes, y obviamente no iba a escapar el arte urbano al patriarcado, por así decirlo, ni a la globalización ni al capitalismo, pero que América Latina es como un caldero, digamos, tenemos tantas cosas no reguladas que acá la calle de repente sí es de la gente. O sea, aunque tal vez no esté, no sé, no sea Más, más, legal más- pintar en determinada pared o dentro de un marco de un festival, la gente toma la calle porque es así. sí, de nuevo, hay que tener cuidado con las generalizaciones porque hay que ver qué gente, ¿no? Y bajo qué privilegios nosotros podemos ocupar o no la calle, sin contar, ¿no? El costo económico de una pintura, por ejemplo. Y después hay Mm. distintas maneras de ocupar Intervenir. la calle, ¿no? Hay, o Claro. sea, existen monopolios, ¿no? Ya lo sabemos, que que manejan la mayoría de las imágenes que nosotros nos encontramos en la ciudad, que no distan mucho de esas publicidades. Eh, Mm. entonces, y al mismo tiempo, si nosotros ocupamos la calle y reproducimos el mismo discurso, es decir, tenemos tipo amargarpa, ¿entendés? Como una, no sé si eso es una ocupación o es una publicidad de Coca-Cola, pero encima Coca-Cola ni siquiera paga. Entonces, hay que tener, no sé, no sé, ahí voy con, ojo, habría que ver eso sobre si toda intervención es de la gente, entre comillas, y si esa intervención, cualquiera sea, siempre es algo positivo o se agrega un valor a eso. A veces una fachada destruida manifiesta mucho más
que si Mm, nosotros vamos y le ponemos color. Eh, entiendo. entonces, yo creo que cada muro tiene una potencia, cada muro es algo complejo. Sí creo que hay una estandarización y se trata de poner, ¿no? Llevamos ¿no? El color BA decía, llevamos color a la boca, como si la boca no tuviese color, que además tiene un montón de colores y dos muy en particular, pero digamos, Mm. eh, nada, es como interesante, o sea, la propuesta homogénea que tiene el poder y a eso es donde tenemos como que pensar y tampoco tenemos que reproducir nosotros esa imagen homogénea desde mucho peor, desde la individualidad o la voluntad o la libertad, ¿entendés? Porque de última, si nos paga, que nos pague Coca-Cola. Y ahí yo casi que digo, bueno, le pago Coca-Cola. Pero si encima reproducimos el mensaje de Coca-Cola, pero sin que nos pague, y ahí es donde yo tengo más conflicto. Bien, y digamos, pero sí igual te parece un espacio donde puede ser utilizado justamente por esta potencialidad. La cuestión sería pensar qué carajo vamos a decir y si le somos o no funcionar a algo, ¿no? Por lo menos saberlo. Sí, sí, o sea, nunca vamos a poder hacer como la resistencia perfecta porque no sé si existe. Eh, Tal vez la búsqueda es como una de las cosas que sí, a las cuales aspirar, digamos, porque o sea, a mí también se me escapa el Disney, ¿entendés? Que tengo, no sé, ¿entendés? Crecí en los 90, obvio que cada tanto algo cae en esas cosas, pero si logro abrir o logro una búsqueda hacia otra imagen, eh, y si los personajes geopolíticamente se presentan en otro lugar que el que siempre están, me parece que eso es una potencia. Yo creo que ahora, dada el recrudecimiento del poder, hay que hacer un Mm, recrudecimiento de los discursos. Eh, y, y hay que empezar a ver quiénes, sobre todo nosotros que ahora, digamos, el macrismo, que era como el diablo, se fue, ¿no? Y ahora en teoría están, entre comillas, los buenos. claro. Eh, Hay que ver cómo el poder en realidad, ¿no? Nunca cambia. O la cultura represiva, digamos, lo que sucede es que se sofistica. Y entonces, en este contexto y sobre todo cuando ¿no? el control se opera tan bajo el pretexto o bajo la causa, ¿no? de la cuarentena o mañana puede ser el de la seguridad, etcétera, se ejerce tanto control sobre los cuerpos y sobre qué cuerpos, de qué manera, ¿no? Cada cuerpo, cada Mm, cuarentena. Y entonces ahí es donde me parece que hay que repensar y el espacio público, que siempre estuvo controlado, ahora que tiene más control, cambia, por lo tanto la obra que interviene ese espacio, como es ejercer sobre esas relaciones de mm. poder, cambia también. Sí, y tiene que ser como que tiene que seguir siendo también el espacio de resistencia, porque la resistencia virtual, y bueno, sigue siendo virtual. A mí me choca mucho también que nos hayan como sacado de la calle o algo por el estilo. Sí, No. sí, eh, somos muy dóciles, en mi opinión. Eh, por, por primera vez Estados Unidos es un ejemplo, digamos, en algunas cosas. Eh, Me parece que hay que replantearse un montón de cosas. Primero, como, obviamente, sí, nada, la cuarentena también evidencia las diferencias de clases, ¿no? Eh, Total. y Sí, nada, pero y bueno, y tal vez, y revaloriza tal vez el cuerpo, o por lo menos debería revalorizar el cuerpo y nosotros no ser doblemente dóciles en el privilegio del internet, en claro, someternos a la virtualidad tan temprana. porque también mencionas algo como sobre la colonización virtual, que es esto justamente hasta la pregunta de en esta era de las redes.
cómo un mural es mural, digamos, si es mural cuando lo ves o cuando lo estás viendo la foto del mural y si pintás para la foto que va a salir después en la cosa o qué, ¿no? Sí, bueno, hay una terminología que yo por lo menos, yo por ejemplo, a mí el arte no me interesa, ¿no? Y la palabra arte trato de no usarla y para mí el arte debería desaparecer, pero sí creo la potencialidad poética, ¿Cómo llamarías a lo que haces si o poética, tuviera que desaparecer lo que haces? es una poética visual. Eh, sí, una técnico-estética, no sé, Algo más, como, más técnico. no, uno poético, ¿no? Es una poética, full es una Ahí va. poética. Eh, sí, una poética estética. Pero sí, o sea, aquello que nosotros llamamos mural, que viene un poco del muralismo, ¿no? Que es la pintura sobre muro. No sé si es una pintada sobre una pared, sino que tiene otras condiciones como cuando uno pinta un mural, en general el tamaño es para que lo vea más de una persona o por lo menos tengas que tener cierta distancia, ¿no? Y la puedan, ¿no? Observar más de una persona al mismo tiempo, que dialoga con un contexto, que es un devenir de, 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 de un, de un edificio. Entonces me parece a mí como muy complejo creer que podemos pintar un mural en nuestras casas y ponerlo en Instagram, que eso ya sucedía, hay gente que no pinta una pared porque no sale bien en la foto, pero digo, bueno, yo no estoy para convertir mi mural en un producto que se consume en el tamaño de la mano, desde la comodidad de tu hogar, que además lo scrolleás, o sea, no hay una afectación del cuerpo. O sea, el Instagram tiene que ser una herramienta para aquellos que hacen el mural, pero el mural tiene que suceder, tiene que tener cuerpo. eh, y yo tampoco quiero ser el analgésico de esto. No quiero hacer arte para que la cuarentena sea más leve. Nos tiene que costar, digamos, el encierro en el privilegio, porque el encierro aún dentro del privilegio es una tortura. Imagínate sin privilegio. ¿No? Y Claro. entonces tal vez tal vez, tal vez tengamos que pensar sobre el encierro, imagínate sin privilegio, imagínate en la cárcel. Entonces, yo no quiero ser analgésico para que alguien no se angustie y no piense que el encierro es un garrón y entonces problematice la existencia de las cárceles, ¿no? Que tienen que desaparecer, por Mm. supuesto. Entonces, nada, me parece que es una manera, el mural es una potencia y no un analgésico virtual. Está bueno, me gusta muchísimo que lo llames así. Quiero agregar esta pregunta que tiraron acá que dice, Milu, ¿en qué crees que limita la palabra arte? Ah, es que, bueno, la palabra arte es, digamos, es un, medio un invento de Occidente, ¿no? Yo qué sé. No es que, o sea, después, de hecho, creer un arte precolombino es una concepción posterior, digamos. Eh, el arte como algo que observar, consumir y además obtener un capital es también producto del mercado, ¿no? Tiene Claro. cómo conseguimos nosotros el arte hoy cambia, ¿no? Desde de un elemento, digamos, ritual, se le saca toda esa potencia, después es como una Cuando se lo pedagogía. objetiviza, digamos, cuando se lo objetiviza y se lo hace un producto de consumo. Sí, pero antes tampoco estaba bueno, digamos, porque era una pedagogización desde la iglesia, ¿no? Los murales y todo eso era para imponer el poder de Dios. Entonces, como que todo eso a mí no mucho no me interesa. Sí creo en las Claro. poéticas y el arte, cuando uno va y dice, ah, bueno, ¿qué es arte, qué no es arte? Es también una concepción desde el mercado, desde Occidente, colonizadora. Entonces, a mí me interesan como las poéticas que suceden previas. Eh, y para mí, yo que sé, a veces para mí en el museo, a veces no hay poéticas. Como que si hay algo que yo no extraño de todo esto, son los museos que podrían perfectamente desaparecer, nos harían un bien a la humanidad. Em, pero, y hay otras poéticas por fuera y no en los murales, hay poéticas en interacciones, hay, ¿no? Cuántas cosas que creemos que podrían ser, digamos, si uno entra en la nomenclatura de esa colonizadora, decís, uy, esto es una performance en el subte cuando se pelean o cuando no se pelean, o,
o no sé, ¿no? Y todas esas cosas que que el arte captura y saca la potencia y lo inserta en un capital que a mí no me interesa. Eh, no sé, me parece que hay otras, o sea, si uno hace un acto político o una potencia, apenas lo encierra en cuatro paredes, se muere. Y hay una Perdió. inercia. Claro, ahí de repente Sí, ya es un show, digamos. sí, sí, además ahora encima con esta cuestión, ¿no? De platónica, ¿no? Y que el arte es concepto, y entonces cada vez más elitista, entonces ahí ni siquiera es, se pierde el cuerpo, se extranjeriza, tiene un lenguaje propio, que ni siquiera hay lo que nosotros llamaríamos, digamos, conceptos, ideas, etcétera, sino que es un lenguaje en sí eh, Mm. que tiene una raíz para mí elitista y todas esas cosas que a mí no son de mi interés. Y hablando, bueno, hablando de las cuerpas, bueno, yo creo que te conocí en el momento en que ustedes estaban como empezando a reunirse con Amura allá, y bueno, ¿qué hay con las cuerpas de las mujeres en el muralismo? Eh, Estamos hoy en el eh, día de Ni Una Menos, aparte. Sí, al cual yo no adhiero, pero... Bueno, me imagino que pueda suceder eso también. Me gusta que seas Eh, como anti todo, anti todo. no, bueno, me parece que, o sea, una de las cuestiones que tenemos que repensar, ¿no? Es el feminismo y cómo actúa el feminismo y pensar en esta cuestión del, del feminismo, cómo actuó el feminismo y en esto digo con ver cómo están gobernando ahora los buenos y cómo, bueno, y yo qué sé, ¿no? Y hay hay un Ministerio de la Mujer, sin embargo, el feminismo no trata sobre, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que están, las familiares, compañeras, etcétera, de los presos, ¿no? Que se manifiestan afuera de la Mm. cárcel. Entonces, de hecho, con la liberación de los presos, el feminismo se cayó bien calladito y el que habló dijo que no suelten a los presos. Entonces, la verdad es que el feminismo para mí ya fue, por ejemplo. Eh, eso por un lado, y por el otro es, sí hay una cultura represiva, sí hay una cultura patriarcal, racista, capitalista, que actúa sobre todos los cuerpos, eh, también, pero, y no es una cuestión identitaria, digamos, yo por ser mujer, yo eh, ya tengo una, entre comillas, esencia, que era lo que el feminismo previo venía a cambiar, ¿no? Todas esas Claro. cosas que tienen esencia, entonces yo... eh, o sea, tengo una empatía con aquella que tiene las mismas características biopolíticas. En realidad es mucho más complejo, digamos, ¿no? O Sí, sea, yo digamos, no dejamos de ser blancas igual y un montón de otros privilegios, pero somos mujeres también. total, pero digo, a mí no el concepto de sororidad me parece una mierda, en el sentido de, yo no soy sorora, primero la hermandad y la familia, otra institución a abolir, digamos, pero yo no soy, o sea, Lilita y Bullrich no son mis hermanas. Eh, o sea, y me atrevería a decir a que toda la representación del feminismo tampoco es mi, son mis hermanas. Lo que yo sí creo es que esa misma cultura represiva que actúa en todos lados, actúa también en, en lo que es desde el mercado laboral, eh, en general, y también en el pictórico, y también en lo que es el mural, que encima también tiene otras cosas como ciertos mitos de la destreza física, Sí, eh, sí. y todas esas cosas que actúan. Estaría buenísimo tener esta conversación dentro de la escena, decir, bueno, mirá, hay una cultura represiva, patriarcal, etcétera, que la verdad es que a la hora de nosotros vivir en este capitalismo y sobrevivir en este capitalismo, actúa de distintas maneras. Entonces, estaría bueno, che, ¿cómo hacemos para que porque comamos todos, básicamente, y que no haya ¿no? una acumulación de poder y al mismo tiempo haya una democratización de técnicas, saberes, etcétera, bla, bla, bla. Esa conversación me parece que era muy difícil por por el nivel de discusión Mm.
la escena. eh, y entonces me parece que ahí viene, se inserta Amura y plantea el cupo, en el cual yo no creo. Sin embargo, empezó una discusión que antes no estaba, ¿no? Mm. Eh, porque es re complejo decir todas estas cositas, ¿no? Que no, algunos no lo entienden. No, Eh, o sea, es mucho, además, mucho más complejo. A mí no me interesa que el que Color BA ahora sea de mujeres. Yo creo que Color BA deja de existir en el sentido de esa potencia gentrificadora, ¿no? Elitista, colonialista, etcétera, deja de existir. Entonces, el agenciamiento tiene que ser tiene que tener otras discusiones. También no me interesa que sigan pintando los mismos 5 pibes y que ahora haya una cartera de 5 pibas. Por un montón de cosas, por una acumulación de poder, claro. por, por la unicidad de discursos, eh, por un montón de cosas. Entonces me parece Pero, que todas esas cosas hay que complejizarlas. digamos, pero no estamos diciendo que esté mal que suceda, porque para que podamos pintar cosas a gran escala realmente, tiene que haber toda una previa y una gestión. Entonces, como que no está mal que haya gestiones, sino a lo que apuntás es a la conciencia de estos gestores y a la conciencia de los artistas también a qué están haciendo, ¿no? Igual claramente saben lo que están haciendo, no es que no saben lo que están haciendo, no es que de repente van a ser más conscientes y más empáticos, no, es un modus operandi totalmente capitalista. Sí, sí, a mí un poco los gestores medio como que no los extrañaría, pero lo que a mí sí me parece es que debería ser posible un agenciamiento eh, dentro de aquellos que practican o se ven con las mismas dificultades, porque además aún, o sea, hay una precarización laboral que atraviesa toda la escena, entonces se podría, o sea, no, yo no, o sea, no puedo creer que no haya un tarifario, que no podamos habernos juntado 2 segundos para pensar un tarifario. Seguimos Eh, en eso igual, ¿eh? Acá en Rosario lo estamos haciendo. Puedo sí, decir. sí, pero no lo digo solo nosotras, me refiero a, o que ante ciertas problemáticas, o sea, no sé, ¿no? Llaman a 10 personas, porque la escena es muy neoliberal y el neoliberalismo también atravesó muy fuerte y atraviesa muy fuerte la escena, y es el neoliberalismo quien empieza a institucionalizar a los murales, ¿no? Sobre todo acá en Argentina Claro. empezó acá en la ciudad con el PRO, que empezó a institucionalizar y entonces eso también Claro, es una forma de controlar neoliberalizó. el discurso también, esa. ¿Cómo? Que también de repente se transforma en una forma de controlar el discurso y de hacer que se acepte más una cosa y otra no, ¿no? Como dentro de esto que Sí, está dentro de este marco sí y sí, esto no. no es casual quiénes son aquellos muralistas que son monopólicos, ¿no? Porque justamente el discurso que tienen es una producción. Pero a mí lo que me parece que hay que pensar es que no solo se neoliberalizó a través de la institución, a través de, ¿no? de insertarse en el mercado inmobiliario, a través de la gentrificación y todas esas cositas, ¿no? Y además de estas cosas de la obra pública y entonces pintamos los subtes y ay, mira qué lindo, pintamos un túnel y todas esas cosas, sino que también se neoliberalizó, porque esos eran los principales gestores, el agenciamiento entre muralistas, que venía siendo igual, lamentablemente que como la mayoría eran pibes, también tienen una base de la crew, del graffiti y todas esas cosas que encima crew y graffiti, chicos, nada, Bronx, ¿no? Ya estamos, no sé, me parece, ya está. Tienen una base de amiguismos y todas esas cosas que son como lógicas de relación entre ellos, patriarcales, Ujú. también después neoliberales. Entonces vos querés organizar a dos, o sea, y son más conventilleras que no sé qué. Entonces, hay una falta de agenciamiento y el agenciamiento sí se da en amiguismos de una manera neoliberal y patriarcal. Entonces ahí es donde yo creo que se debería repensar.
y también repensar no solo en, bueno, cómo nosotros cobramos, sino, bueno, a quién afecta nuestra práctica, dónde vamos a ir a pintar, vamos a intervenir la boca para algo turístico, o nosotros podríamos hacer un mínimo agenciamiento, porque además nos pagan poco, o sea, es como, estamos trabajando un poco para Coca-Cola gratis, y eso es Claro. algo que habría que cambiar. Ay, se me sale el cargador, perdón. Eh, bueno, Milu, ya nos queda un ratito nomás con vos, perdón, gente, hoy la vamos a hacer un poquito más cortita porque tiene clases nuestra compañera. Eh, pero si alguien que quisiera arrancar, o gente que está arrancando, o simplemente algo que quieras compartir a la gente, o sea, esta pregunta la hago siempre al final y dice, ¿qué le dirías a la gente que quiera arrancar o algo más que quieras compartir? Un tip, un consejo, una bajada de pensamiento como estas que estuvimos teniendo, lo que quieras. No tengo ni idea porque los quiero, no tengo ni idea porque estamos en cuarentena, así que para mí se va a resetear bastante todo esto. Eh, no sé, hay que me parece que el pintar el mural es agarrar una lata, conseguirte una pared y pintar la pared. Eh, Y, y todo esto, y pensar, y estar atrás de eso también, ¿o no? Por algo hicimos todas estas preguntas, ¿no? sí, sí, Pensar, estén yo creo que atentos. me parece que hay etapas también. Yo cuando empecé, mi objetivo era que que como yo empecé con retratos, que no me saliese de visco, entonces, o sea, Claro, tampoco atorarse, ¿no? Y hay que también entender las etapas. Además, sí creo que ojo con reproducir imágenes eh, que se ven como no políticamente correctos, etcétera, nos vimos, o sea, estamos viendo con todos estos famosos que quisieron hacer algo en contra del racismo y terminaron reproduciendo el doble. Me parece que el feminismo muchas veces hace eso. Hay una imagen feminista que al final termina siendo biologicista, reafirmando que la mujer no es como una materna, ¿no? Hay feministas que hablan de estado materno. Ay, Dios mío, pero no sé, tantas cositas, ¿no? O sea, hay que tener como, hay que aprender a leer, hay que pintar y también entender que es un proceso y también aprender a leer sí, a saber qué ingredientes nos están poniendo en la sopa. hablando de leer, pero literal, me encantó que te pregunten acá, ¿qué estás leyendo? Libros, textos, si es que estás leyendo algo. Sí, no, estoy terminando Los Anormales de Foucault, que es una de las clases aparte, eh, y leo muchos libros al mismo tiempo. Ese es uno que cada tanto ahora estoy terminando y me leo una clase por día. Eh, Bueno, pero es que te debe dejar ahí carburando el bocho una banda también, ¿no? Para agarrar y... sí, sí, hay un montón. O sea, y para la cuarentena hay que ver qué leer, porque también veo mucho Netflix. O sea, también, o sea, uno tiene, en este momento de cuarentena, uno tiene que entender qué es lo que necesita, porque también en el encierro y el recalentamiento, ¿no? También sucede. Eh, no sé, me parece ahí igual, yo estoy leyendo eso, pero hay un montón de literatura eh, aparte. O sea, justo estoy leyendo eso, que está muy bien igual, ¿eh? A la Michelle la queremos, pero bueno. eh, eso. Y última, ¿a quién como nominarías para ser entrevistada aquí? Ah, no, no, no me haga responsable de eso, no. No significa que lo vaya a entrevistar sí o sí, solo como una sugerencia. Em, no tengo ni idea, no. ¿No? Mirá, Bueno, ok, o no sea, pasa nada. no Bueno, no cerramos quiero con... comprometerme. Igual ahí hay una persona que está haciendo preguntitas que, que podría. Pero bueno. Cerramos,
Sí, mira, bueno, por acá te vamos a cachar. Espérate que te voy a Mira, leer algo que pusieron. mira, esas dos personas que se están como, esas dos personas que están ahí, Se están nada. autonominando, buenísimo. Sí, la persona que nomina y la nominada, las dos podrían ser. Perfecto, perdón, cierro con estas cositas. Alguien acá dice, tu visión es muy buena, aporte a la escena que está llena de artistas con ansias de ego. Gracias. Después alguien dice, saludos desde México, mi pregunta para Milu, ¿cuál va a ser tu temática para el nuevo orden mundial? No, creo que tenemos que hacer otro vivo directo. No, orden mundial. Es el mismo, solo más sofisticado igual. ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo salimos de esta. Y bueno, esto un genio también, Elianchi, gracias. ¿Qué opinas de la explosión de corrección política en Argentina por el asesinato de Floyd? Bueno, ahí eso es como un poco lo que yo digo de estas, de esta reproducción de corrección política que al final reproduce lo mismo que condena, ¿no? Entonces la corrección política que en algún caso de algunas famosas salió muy de manera muy, o sea, muy explícitamente racista, ¿no? O otra gente que no, que ponía tipo no al racismo y después no a ninguna discriminación, como Sí, nadie después menos pensás que y es un esas villero el que cositas. vive a 5 cuadras de tu casa y entonces sos una cagada también, digamos. Sí, sí, a mí, o sea, a mí me parece que hay un consumo ¿no? de Argentina y también de Europa, etcétera, hay un consumo de lo que está sucediendo, un consumo estético, un consumo que en Sí. realidad eh, Fetichista incluso, ¿no? Como, total, pero en esta objetivación y hacer este extrañamiento, lo que se hace es no extrapolar, ¿no? A lo que sucede acá, que sucede todo el tiempo, ¿no? Y entonces, y después también esta cuestión de la lavada de cara de de la institución de la policía, ¿no? Como si el problema fuesen policías malos que hay que apartar y mandar a la cárcel, cuando justamente la claro. cárcel es la institución, es el problema, es quien ejerce y quien comanda todo el racismo y el clasismo en nuestra sociedad, además de la institución de la policía y del ejército, dos instituciones que ahora tienen una lavada de cara con la policía del cuidado que hay que abolir. Entonces, esa corrección política o eso me parece un consumo que lo que hace es no interpelarnos, ¿no? A nosotras privilegiadas. Y entonces me parece que justamente lo que hace es reafirmar el racismo que existe acá, ¿no? Y el racismo y el clasismo y todas esas cosas que van juntas. Entonces me parece que hay que empezar a pensar en por qué se identifica Villa Azul y no se identifica Palermo. Hay que pensar por qué hay menos población de mayor edad en las villas, y sí lo hay. En Recoleta está lleno de viejos. O sea, hay que Claro. pensar o sea, hay que pensar en la necropolítica, porque esto es necropolítica, lo que está pasando en Estados Unidos es necropolítica, donde además tienen la encarcelación más masiva de este mundo. Entonces, hay que empezar a pensar cómo se ejerce acá y cómo también se ejerce en el nombre del bien y cómo ahora pensamos en la policía del cuidado y el estado materno y todas estas cosas que son como capas que nos permiten a nosotros mantener este sistema penal y mantener este sistema carcelario y mantenernos a nosotros en este privilegio creyendo que en Estados Unidos sucede otra cosa y que acá por suerte tenemos a alguien que por Claro. Twitter se indigna porque violaron Todo a en la una comodidad de chica. nuestra pantalla y muy lejos de que eso nos pase, entre comillas, a nosotros cuando sabemos que pasa todos los días, o sea, todos Sí, los días en nuestro sí. territorio. Bueno, Milu, agradecerte muchísimo, espero que la hayas Bueno, pasado bien, agradecerle a la gente que se conectó. El viernes les voy a entrevistar a los chicos de Cíclope, así que los que se quieran sumar a la entrevista una vez más, buenísimo. Y eso, muchas gracias. dale. Bueno, chao, chao. Bueno, Gracias. dale. Adiós.